Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Bueno, y damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora, programa radial del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy, 2 de febrero, a una semana para cumplir 15 años de comunicación alternativa, una incansable labor para informar y brindar elementos al magisterio y el pueblo colombiano. Un saludo fraterno a las comunidades educativas que se encuentran en el proceso de la elección de sus representantes para integrar el Gobierno Escolar 2025. Un espacio muy importante de participación democrática de los estamentos de estudiantes, padres, docentes y representantes del sector productivo, responsables en las determinaciones y definiciones del horizonte institucional y las acciones pedagógicas y sociales que generen pertenencia, identidad, autonomía y promuevan a la escuela como territorio y generadora de paz y construcción de pensamiento crítico en colegios y escuelas de Colombia. Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando. Un solidario abrazo al magisterio del Catatumbo y a sus comunidades educativas de la región afectadas por la confrontación de grupos armados y clamamos por una pronta solución en el contexto de la paz total y con la intervención integral del Estado para atender las necesidades de los habitantes de esa bella región. De mis pies cansados. Y en el día de hoy, haciendo memoria con las efemérides, recordamos a José Antonio Galán, líder de la insurrección comunera, ahorcado y descuartizado por el régimen colonial español el 1 de febrero de 1782. Igualmente, un homenaje a la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Formadora de Maestros, fundada el 1 de febrero de 1955. Que me ha dado tanto. Igualmente, en el contexto que vivimos en el mundo de hoy, resaltamos que un 4 de febrero de 1774, Haití logra la abolición de la esclavitud por primera vez en Latinoamérica. Y un 5 de febrero, en 1967, la cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena Violeta Parra decide cortar su vida luego de una apasionada vida que la llevó a escribir canciones como Gracias a la vida. Gracias a la vida. Bueno, y así de esta manera les damos la bienvenida con el informe distrital, el informe nacional, la voz del análisis, pullas y vivas, notas de actualidad, la voz de la literatura y mucho más en Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe
Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, compañeros y compañeras del Magisterio Distrital. Reciban un saludo fraterno y combativo en nombre de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Resaltamos nuestra labor como docentes y nuestra lucha por la educación pública digna. En el contexto internacional, levantamos las banderas de José Martí y la lucha migrante, la unidad frente a la xenofobia imperialista. El legado de José Martí, basado en la unidad y la lucha antiimperialista, choca con la realidad actual de los migrantes latinoamericanos criminalizados por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Mientras Martí soñó por la soberanía de los pueblos, Trump reactiva su ofensiva xenófoba para justificar su política agresiva. La CELAC y los movimientos progresistas enfrentan esta ofensiva, reivindicando el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la justicia social. En el contexto nacional, paz y soberanía en riesgo. Justicia social versus poder económico. Mientras la ONU se resaltan los avances de la reforma rural integral y los avances de los acuerdos firmados, la Corte Constitucional debilita la soberanía económica con fallos que favorecen a las multinacionales y las EPS. De esta manera también la crisis en el Catatumbo y la falta de compromiso por parte de actores armados con los firmantes del acuerdo de paz contrastan con las decisiones judiciales que perpetúan desigualdades. Sin una justicia comprometida con el pueblo, la paz seguirá siendo amenazada. En el contexto distrital, mientras la crisis del agua persiste, la administración distrital opta por decisiones a medias y la dependencia del Banco Mundial en lugar de fortalecer la infraestructura pública, la donación a través de recursos firmados por el Acueducto y la Corporación Financiera Internacional que pertenece al Banco Mundial, que no garantiza la soberanía hídrica ni da respuestas estructurales. Falta una planificación y el despilfarro de los recursos agravan la amenaza del desabastecimiento de agua, evidenciando la ineficiencia del gobierno de Carlos Fernando Galán. Desde nuestras exigencias como magisterio, la Secretaría de Educación sigue sin responder a las necesidades del magisterio y las comunidades educativas. La reducción de las comisiones afecta a la formación docente, mientras el cierre de la CDB del Colegio Santa Bárbara evidencia su insensibilidad y su falta de garantías de ejercer el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar. La falta de una política integral de matrícula debilita el derecho a la educación. Y la Circular 38 requiere una aplicación clara que evite arbitrariedades contra los docentes sin asignación académica. También tenemos que decir que la crisis de la salud se agrava frente a la improvisación de la fiduprevisora e el incumplimiento del Acuerdo 03 del FOMAC, mientras la elección del prestador primario para el caso de Bogotá no resuelve los problemas estructurales del modelo. Frente a esta situación, los maestros y maestras debemos estar firmes en la movilización, siendo clave para demostrar que seguimos luchando por el derecho a la educación, así como se demostró en el velatón de la Plaza de Bolívar, donde el magisterio reafirmó su compromiso por la defensa de la educación y los derechos humanos en el Catatumbo. Abrazamos el Catatumbo y decimos no más conflicto en esta zona. Exigimos respeto y garantías sindicales y soluciones reales ante las crisis que viven los maestros y maestras desde las diferentes comunidades educativas. La ADE mantiene firme el apoyo a los pueblos que resisten. Tu compromiso es clave para la construcción de un mundo en paz y dignidad. Viva Palestina, viva Líbano y viva Yemen. Escucha y comparte Voz Educadora, el espacio donde el magisterio se informa y se fortalece. Cuenta con nosotros para visitar tu institución y construir juntos una educación digna y justa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Voz Educadora.
Maena ni wan gete ni wan voz educadora un guachin ramon otiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación que anda como tortuga frente a las necesidades de las instituciones educativas. Colegios sin rector o con faltante de docentes, coordinadores en encargo y la lista de elegibles sigue sin audiencias. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la extranjera Salud Hernández que pide golpe y levantamiento contra Petro. ¿Qué tal? Una extranjera incidiendo en la política de otro país. Pues que se vaya para su patria España. ¿Qué hace aquí? Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al representante Carlos Cuenca, quien fue condenado por la Corte Suprema por corrupción electoral. Otro delincuente de cuello blanco del partido Cambio Radical. Y los medios tradicionales calladitos. Pullas, muchas pullas, recontra pullas a las EPS Compensar, Famisanar, Salud Total, Sura y Sanitas, que se robaron más de 79.000 millones de pesos del sistema de salud de los colombianos. Por eso es que a Vargas Lleras, los Pastrana, los Santos, los Cubinao, los Pedraza y David Luna no les sirve una reforma a la salud. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontra pullas a los medios de comunicación prepago, ciegos, sordos y mudos ante los delitos cometidos por el Centro Democrático. Cayó cargamento de cocaína de la empresa Río Paila, cuyos dueños son familiares de la senadora Cabal. Y otra vez, los medios calladitos. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a la manipulación del discurso de Petro por la derecha colombiana, descastada y arrodillada al presidente estadounidense. La dignidad no se negocia. ¡Vivas! ¡Viva! Muchos vivas a la ADE por su convocatoria del pasado 30 de enero a la velatón en solidaridad por la paz en el Catatumbo. Luz, esperanza, justicia y respeto a la vida para el pueblo del Catatumbo. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al presidente Tinubu de Nigeria, quien sancionó a Estados Unidos retirándose del mercado de valores de allí. Cerró su embajada, bloqueó todas las ventas de petróleo, cerrando su casa en Washington, D.C. ¡Vivan los países dignos! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas al presidente Petro, quien le plantó el facho a Donald Trump, dejando la dignidad de los colombianos por todo lo alto. Viva el presidente que no tuvo miedo de exigir decoro por los inmigrantes deportados en condiciones deplorables. Viva la dignidad. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al presidente Petro, quien logró que la Casa Blanca aceptara la única condición que les puso: que los deportados lleguen dignamente y no como criminales. A los colombianos se les respeta, carajo. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas, recontra vivas, al 172 aniversario del natalicio de José Martí, inspiración de la Revolución Cubana y defensor de la soberanía nacional.
hoy más vigente que nunca, con su pensamiento aplicable a la situación colombo-estadounidense. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. ¡Viva José Martí! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas a China, que lanza DeepSeek, una inteligencia artificial tan poderosa como ChatGPT, pero gratis y de código abierto. ¡Ja! ¡Ay! Pérdida enorme en el mercado de valores para Estados Unidos. Tome su tate quieto. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos vivas, recontra vivas a las políticas de generación de empleo, de fortalecimiento del campo y la reactivación de otros sectores que incidirán en un repunte de la economía en los 2 próximos años. ¡Que viva el gobierno del cambio! ¡Vivas! Viva, 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 viva. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El principio de progresividad se sigue materializando en los acuerdos FECODE-Gobierno. Con la expedición de la circular por parte del Ministerio de Educación, se procede a dar orientaciones generales para la identificación y mitigación de los riesgos psicosociales y ruta de atención para docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos oficiales. En los próximos días se impacta de manera trascendental el clima, el ambiente laboral, la salud mental del magisterio colombiano. Esto con un marco normativo que garantiza su total cumplimiento en todas las instituciones educativas del país. Constitución Política del 91, Ley 115 del 94, Ley 715 del 2001, Ley 1010 del 2006, Ley 1257 del 2008, Ley 599 del 2000, Resolución 2646 del 2008, Resolución 652 del 2012, Decreto 1655 del 2015. Y es que el diagnóstico de la salud mental, la cual ni siquiera ha contado con promoción, ni prevención, ni un perfil epidemiológico, es altamente preocupante. La tendencia de trastornos de salud mental viene en incremento, generando discapacidades por 2.158 en el 2018 a 2.697 en el 2023. Casos reportados como prevalencia, es decir, casos nuevos y antiguos de salud mental, y en el año 2023 ascendieron a 45.587, correspondientes a una tasa de prevalencia de 56 casos por cada 1.000 usuarios, siendo las principales causas de diagnóstico la ansiedad, trastornos depresivos, demencia, trastornos de desarrollo y trastorno afectivo bipolar. Podemos entonces concluir que la Constitución del Magisterio Colombiano y sus grupos etarios profundizan aún más los niveles de vulnerabilidad. Tenemos en el Magisterio Colombiano juventudes entre 14 a 26 años por 4.481 maestros y maestras, que significan el 1%. Adultez de 27 a 40 años, 80.702 maestros y maestras por el 24%. Y adultez de 41 a 59 años por 182.641 maestros y maestras, que representan el 54%. Y vejez, maestros mayores de 60 años, 67.610, que representan el 20%, para un total de 335.440 maestros y maestras. La salud mental, la salud y seguridad en el trabajo y la salud constituyen un sistema integral, el cual debe ser protegido con rutas y garantías reales. Saludamos la expedición de dicha circular. Voz Educadora.
Maela ni guam yete ni guam voz educadora un guam guachin namo no tiguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo sus comentarios sobre la grosería y la arrogancia del imperialismo norteamericano enfrentado a la sapiencia milenaria y a la dignidad de los pueblos del mundo. Así que le damos la bienvenida y los buenos días, profesor Llanos. Que me ha dado tanto, me dio el corazón. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la voz educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera titularse La sapiencia y serenidad milenaria china frente al griterío burdo de los Estados Unidos. Nunca antes se había visto cómo un presidente ponía en primer plano todo el talante burdo, grosero, agresivo que se acumula en el imperialismo norteamericano, generalmente en las Fuerzas Armadas y en esta ocasión a través del presidente. Trump, con sus comentarios bestiales, con su actitud agresiva, actitud que se expresa no solo en los modales, sino en su rostro y en su voz, hoy ha convertido al mundo en el enemigo número 1 de los Estados Unidos. La cordial Europa ve con expectación, y no solo expectación, sino con cierto temor, cada una de las comparecencias públicas que hace el magnate norteamericano. Pero no solo son voces y actitudes, sino acciones. Menos mal que su grosería y su patanería, su inhumanidad e insensibilidad fue neutralizada por la actitud fuerte de Petro en defensa de los colombianos que iban a ser expulsados de los Estados Unidos, esposados como si fueran delincuentes. Si no hubiera sido por la actitud varonil en defensa de todos los colombianos que pensaban ser transportados con grilletes en pies y manos, hubieran sido traídos en un avión como si fuera un huacal lleno de los más peligrosos delincuentes del mundo. La prensa nuestra ni siquiera es capaz de reconocer ese acto, no solo varonil en el lenguaje colombiano, sino además realmente valiente en defensa de los colombianos expulsados de los Estados Unidos. Infortunadamente, no hay tanto indocumentado norteamericano en Colombia, porque si no Petro ha podido hacer cuestión similar. Pero él prefirió el lenguaje diplomático reclamando e imponiendo la necesidad de que estos colombianos expulsados fueron tratados como se merece cualquier humano de cualquier parte del mundo, porque no estaba expulsando a delincuentes, sino sencillamente colombianos que se fueron a contribuir con la economía de los Estados Unidos, y allá este patán presidente decidió, para congraciarse con el talante de quienes lo eligieron,
hacer el acto grosero repudiado no solo por Petro, sino por todos los mandatarios decentes del mundo. Hasta el próximo domingo. Gracias a la vida. Bueno, y en Voz Educadora le llegó la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy nos trae la novela La multitud errante de Laura Restrepo, con este tema tan recurrente en la historia de la violencia en Colombia, que es el desplazamiento. Así que, bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Buen día al magisterio colombiano, que desde el pasado 27 de enero inició clases, inició la lucha para que el conocimiento, como lo creía Spinoza, sea el camino hacia la libertad. Hoy, con dureza, el desplazamiento forzado o exactamente la desterritorialización es un suceso que se presenta en todo el mundo. Y no solamente es interno de un país, propósito del Catatumbo, lo hay de un país a otro, de un continente a otro. Asimismo, ha sido un tema recurrente en muchos escritores colombianos. Pedro Gómez Valderrama, en La otra raya de tigre, Fernando Soto Aparicio en La rebelión de las ratas, Eduardo Echeverry Mejía en Marea de ratas, Daniel Ferreira, La rebelión de los oficios inútiles, Óscar Collazos con Tierra quemada, Samuel Jaramillo, Dime si en la cordillera sopla el viento, Daniel Caicedo, Viento seco, Evelio Rosero Diago con El ejército, solo por mencionar algunos. Al respecto, hoy comento el libro La multitud errante de la escritora colombiana Laura Restrepo. La autora bogotana, nacida en 1950, fue gran activista política en la década de los 80 y 90. El periodismo y su trabajo político comprometido se fusionaron en una producción literaria sociopolítica importante para la literatura y la historia de Colombia. Novelas como Delirio, Dulce Compañía, Operación Príncipe e Historia de una pasión exploran la situación de violencia y traición en los procesos de paz, en particular con el M-19. En Multitud errante, publicada por Planeta en 2001, Laura Restrepo retrata la dimensión emocional del desplazamiento a través de personajes que reflejan la deshumanización y el olvido que sufren los desplazados. La novela inicia con una pregunta contundente. ¿Cómo puedo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola? Así como las madres de Soacha, La Escombrera, en Medellín o los hornos crematorios de Santander, los personajes buscan y se niegan a olvidar la historia. Los personajes viven atrapados en un ciclo de violencia, exclusión y marginalidad. Restrepo lo escribe así, abro comillas, la guerra de todos envuelve, es un aire sucio que se cuela en toda nariz, y aunque no lo quiera, el que huye de ella se convierte, a su vez, en difusor, cierro comillas. En Multitud errante, el campo de poder donde se dinamizan las relaciones sociales es el espacio político-militar, que perpetúa el desplazamiento forzado y el desarraigo. La guerra en Colombia ha funcionado como un mecanismo de dominación que define quién pertenece y quién es expulsado de los centros de poder. Por ello, la escritora refuerza la idea de que los desplazados son desprovistos de todo capital simbólico que les dé alguna identidad. Nombres como 7x3, Perpetua, Charro Lindo, Ojos de Agua o La multitud errante que camina sin rumbo son ejemplo de los miles de anónimos que se pierden en Colombia. 7x3 y Matilde Lina y todos los desterrados se encuentran en un albergue donde las historias de cada uno es la historia de un país donde la errancia de miles de personas los condena a un limbo social y geográfico lejos del reconocimiento estatal o comunitario. Sin embargo, el amor que 7x3 siente por Matilde Lina es la razón que desafía la lógica de la deshumanización de la guerra. Les comparto un corto párrafo, abro comillas. 7x3 supo que había atravesado el espejo para penetrar en el envés de la realidad, donde se extiende en silencio la sombra de la raquítica patria oficial, el inconmensurable continente clandestino de los parias. Aquí está Matilde Lina, pensó. Aquí está, aunque no esté. Cierro comillas. Este acto simbólico de encuentro después de la búsqueda eterna sin hallar es contundente, porque en medio de tanta barbarie, amar era la forma más pura de resistencia. Profesores, la invitación está en sus mentes. La multitud errante expone los efectos devastadores de los campos de poder en la vida de los desplazados, mientras muestra formas de resistencia simbólica que desafían la deshumanización. Colegas, que el resto de domingo y los días que vienen, el Catatumbo, sea nuestro sueño de no barbarie. De no barbarie. De no barbarie. De no barbarie. Voz Educadora. La voz de los sin voz.
Actualidad. Actualidad. El presidente Petro denunció en 2005 a Salvador Arana, ex embajador de Uribe, por el asesinato de Eudaldo Díaz, exalcalde del Roble. Arana renunció al cargo y denunció penalmente a Petro. La semana anterior, ante la Jurisdicción Especial de Paz, aceptó ser el autor intelectual del asesinato. La periodista fascista Salud Hernández debe perder la nacionalidad colombiana por insinuar a las Fuerzas Armadas que desobedezcan al presidente Petro, lo cual se considera delito. Con cinismo, los grandes medios muestran su cercanía con Trump y contra los migrantes colombianos. Sabemos a quiénes sirven estos medios, a sus dueños y amigos de la ultraderecha. El departamento de Córdoba, en lo corrido del actual gobierno, ha recibido 130.000 hectáreas de tierra, las cuales han sido entregadas a los campesinos que habían sido desplazados por paramilitares. El presidente Petro se reunió con embajadores de la Unión Europea para fortalecer relaciones comerciales, alternativa ante la crisis con Estados Unidos. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del